Y en la escuela aprendemos que el cálculo de una prima pues sigue un procedimiento actuarial, ¿no? Y de esa forma nosotros decimos, bueno, pues cuando se trata de un seguro de corto plazo, la teoría es muy sencilla, ¿no? Porque nos dice, ¿sí me escuchan? ¿Jóvenes? Sí, sí. Pero no ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí lo vemos. No, ahora no. Pero estoy escribiendo y no se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Eso no. ¿Y ya no se ve? ¿No, verdad? No. No. Ay, a ver, déjenme ver. Permítanme un segundito. Déjenme ver. Ok. Aquí estoy de nuevo. Muy bien, ahora déjenme ver cómo de nuevo, nuevamente comparto pantalla. ¿Me escuchan bien? Escuchar, sí. No, no me puedo conectar. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha como robótico un poquito. Ok, ahora sí ya ven mi pantalla. Sí. ¿Sí? 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 Pero se escucha doble. Usted. Se escucha feo, ¿verdad? ¿Ya se escucha bien? No. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Se escucha mucho duplicado.
Y así, También. ¿así me escuchan mejor? Es que tiene que mutear uno de sus Sí, dispositivos. pero ya lo intenté. Sí, pero Ya lo intenté y no puedo no puedo apagar el micrófono. Sí, ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Ok. Ok, bueno. Cuando estamos en la escuela, ay, ¿así se escucha? ¿así se ¿Así se escucha? escucha? Sí, se escucha doble. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, pero doble. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Ok, entonces. entonces, En la en escuela la nos escuela nos enseñan enseñan métodos. métodos. Se Se escucha escucha doble. doble. Pero creo que mejor que hace rato. Ténganme paciencia, por favor. En la En la escuela nos escuela nos enseñan enseñan métodos métodos actuariales actuariales o o procedimientos procedimientos para para calcular calcular una una prima, prima, ¿no? ¿no? Cuando Cuando estamos en estamos un en un seguro seguro de de corto corto plazo, plazo, el el método método es es muy muy sencillo. sencillo. Nos Nos dicen, dicen, oye, oye, para para calcular calcular una una prima de prima de riesgo, riesgo, solo solo tienes tienes que que calcular calcular un costo medio y y multiplicarlo por multiplicarlo por una, una frecuencia, ¿no? ¿no? Y Y luego, luego, si si quieres quieres una una prima prima de de tarifa, tarifa, pues habrá habrá que que agregarle agregarle a a esta esta prima prima de de riesgo riesgo los los gastos gastos y y la la utilidad. utilidad. Y Y uno uno ve ve estas estas fórmulas fórmulas y y decimos, decimos, pues es muy fácil, fácil, es es trivial. trivial. Y Y cuando cuando ves ves en el en el seguro seguro de de largo largo plazo, plazo, dices, ok, la prima por una anualidad, pensemos que se trata de un seguro temporal, tendrá que ser igual a las obligaciones de la compañía de ese seguro temporal. Entonces Entonces la la prima prima neta nivelada nivelada resulta resulta ser ser el cociente de estas dos cosas. que Que este es el mi costo costo del de seguro seguro y y esta esta es es las las anualidades. anualidades, ¿no? Entonces, Entonces, cuando cuando vemos vemos estos estos métodos métodos, decimos, decimos, esto esto resulta resulta ser ser trivial, trivial, porque porque son son fórmulas fórmulas muy muy simples. simples. Sin Sin embargo, la embargo, vida la pues, no vida es pues tan no es tan simple, ¿no? simple, ¿no? ¿Por ¿Por qué? qué? Pues Porque porque necesitamos necesitamos más más cosas cosas para para definir una definir prima. una prima. Cuando Cuando estuvimos estuvimos hablando hablando del de desarrollo de productos, hablábamos hablábamos de de muchos elementos elementos que que habría habría que que considerar, considerar. las Las necesidades necesidades del del cliente, cliente, qué qué pasaba pasaba en en la la industria, qué industria, qué pasaba en pasaba las en las leyes. leyes. Había Había muchas muchas más más cosas en cosas el en el entorno entorno que que habría había que que analizar analizar para para poder poder determinar determinar un un precio. precio. Fíjense Fíjense que que para la la tarea que tarea que ustedes van ustedes a van a hacer hacer, proyecto proyecto final, final, decidí decidí que que van a van a trabajar trabajar en en un producto de de gastos gastos médicos médicos mayores. mayores colectivo. Entonces, Entonces, cada cada equipo equipo va a va a tener tener que que desarrollar desarrollar una una hipótesis. hipótesis. Al día de Ayer hoy ya tenía tenía una una lista lista de de 13 13 hipótesis. hipótesis. Me Me falta falta una una hipótesis. hipótesis. Cada Cada hipótesis hipótesis lo lo que que significa significa es es los los supuestos supuestos que debo que considerar para para construir construir una una prima de- de riesgo. Entonces, Entonces ya ya no no es es tan trivial, trivial, ¿no? ya Ya no no resulta resulta tan tan trivial trivial que necesite 13 13
o 14 14 hipótesis para para construir construir una sola prima de riesgo para un producto que es gastos médicos colectivos. ¿Qué es lo que está pasando? bueno, Bueno, lo que está pasando es que el el cálculo de de la la prima sí es un proceso simple, pero pero nos nos remite a a pensar pensar en en un un modelo. Si Si hablamos de corto plazo, que es lo que vamos a ver el día de hoy y mañana, si si hablamos, hablamos de corto plazo, o sea, el o sea, el modelo modelo es el mismo, ¿no? mismo, ¿no? Es Es costo costo medio medio por por frecuencia, frecuencia, o lo que o es lo lo mismo, que es lo mismo, severidad severidad, por frecuencia, frecuencia, o lo que es lo mismo, la esperanza del el monto monto por por la la esperanza esperanza de la de la frecuencia. frecuencia, que es el número de reclamos. Por Por cualquiera de cualquiera de estos estos caminos caminos yo yo voy a voy a llegar llegar a a un un modelo, modelo de corto plazo. pero Pero, ¿de ¿de dónde dónde sale sale la severidad severidad y de de dónde la sale la frecuencia? frecuencia? ¿Alguno me ¿Alguno me podría dar una idea de dónde sale la frecuencia y de dónde sale la severidad? la severidad? Si Si quisieran quisieran escribir escribir en el chat, por favor. ¿alguno ¿Alguno tiene tiene idea de dónde sale, de dónde obtengo yo la frecuencia y de dónde obtengo yo la severidad? ¿Me ¿Me escuchan? escuchan? Sí, la escuchamos. Jóvenes, ¿me Pues la frecuencia, pues es más o menos según qué tan frecuentemente se presenta pues el siniestro, ¿no? O sea, qué tantos siniestros hay, por así decirlo. Y la severidad, pues es el costo del ¿Me siniestro escuchan en ahora sí. sí? Sí, sí se escucha y un compañero le estaba contestando. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, la ¿Ya me escuchamos. escuchan bien? ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna idea de qué es lo que tengo que hacer para obtener la frecuencia y la severidad? ¿Qué es lo que debo estudiar o de dónde saco yo la frecuencia y la severidad? Porque pues la fórmula es muy sencilla, ¿no? Pero ¿de dónde saco la frecuencia o de dónde saco la severidad? ¿De dónde? ¿Qué es lo que tengo que analizar o de qué bases de datos voy a calcular la frecuencia y la severidad? Del número de siniestros. Son una mezcla, dice Jimena, es una mezcla del mercado, datos del asegurador y datos propios. ¿Pero datos de qué, Jimena? Alguien hablaba de la experiencia, ¿quién me estaba comentando algo? De los siniestros. Número de siniestros y el número de expuestos. Y de pólizas. Muy bien, Brandon, gracias. Es decir, para que yo determine quién es la frecuencia, estos dos elementos que son muy sencillos, ¿no? El modelo es muy sencillo, solo obtengo el monto y solo obtengo el número de reclamos y ya tengo una prima de riesgo, ¿no? Esto es muy simple, pero lo que me implica es analizar la siniestralidad. Pensemos en una compañía que sí tiene experiencia suficiente. Entonces yo debo entender cómo es el producto que está generando esta siniestralidad. ¿Qué es esta siniestralidad? Ah, bueno, la siniestralidad se conoce como el registro que tenemos
de cada uno de los reclamos y entonces obtengo cuánto se reclamó, es decir, tengo el monto y tengo cuántos reclamos se hicieron. Entonces tengo el número. ¿Están de acuerdo? Esto me implica hacer un análisis profundo. Por eso es que para el proyecto de ustedes, yo tengo ya una lista de 13 hipótesis. Me falta una para que cada equipo tenga una que desarrollar. Porque son una serie de elementos que habría que medir para determinar la prima de riesgo de un producto que es de gastos médicos. Vamos a pensar en un modelo para que más o menos nos entendamos. Vamos a pensar, quizá alguno de ustedes ya lo vio o si no lo han visto, bueno, pues lo vamos a tratar de entender juntos. Pensemos, por ejemplo, que tenemos una compañía de seguros que tiene un registro del número de reclamos y las bueno, tiene el número de reclamos, ¿no? ¿Y cuántas pólizas fueron? Tiene esta información. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? Sí. Sí. Fíjense qué información tiene la compañía de seguros. Dice, tengo reclamos, tengo número de pólizas, tengo una frecuencia observada. Dice, yo he visto en mi base de datos que hay pólizas que no tienen reclamo, 0 reclamos. Y esas pólizas son 12,000 pólizas. Pero he visto casos en que solamente han tenido un reclamo y la cantidad de pólizas que he observado que han tenido un reclamo son 2,400. También he visto casos en donde hay 2 reclamos por póliza y la cantidad de pólizas son 480. También he visto casos donde hay 3 reclamos y la cantidad de pólizas que tienen 3 reclamos son 96. Que tienen 4 reclamos son 19. Que tienen 5 reclamos son 4. Que tiene 6 reclamos, una póliza. Que tiene 7 reclamos, 0 pólizas y 8 reclamos, 0 pólizas. La pregunta que nos dicen, que nos hacen es, ¿cuántos reclamos o cuál es la probabilidad de que haya 8 reclamos? Así con los números, ¿ustedes qué observan? Todo lo que observan, díganlo, por favor. Todo lo que observan, díganlo, por favor. Todo, todo, todo. Una Entre disminución. más reclamos hay. Ay, perdón. ¿Eh? Yo veo que entre más reclamos hay, son menos pólizas las que tuvieron esos reclamos. Exacto. Ves que va decreciendo, ¿no? Que es decreciente. La función que hay ahí es decreciente. Ok, ¿qué más ven? Ustedes a priori, de manera heurística, sí, heurística, ¿cuál sería esa probabilidad que haya 8 reclamos? De manera empírica, ¿cuál sería esa probabilidad? Pues muy cercano a cero.
Ok, ¿quién lo dijo? Carlos dice muy cercana a 0. ¿Puede ser 0? Yo diría que no, Carlos dice que porque no. siempre se debe de tener contemplado. ¿Alguien piensa que sí puede ser 0? Bajo este esquema podría ser 0. ¿Cuál esquema? O sea, el que tenemos de reclamaciones y número de pólizas, con esos datos, o sea, solamente analizando estos datos podría ser 0. Eso opina Brandon. Dice que sí podría ser 0. Y Carlos dice que cercano a 0. ¿Qué opinan los demás? ¿A los demás les da igual? Yo igual digo que no puede ser 0 bueno, o sea, muy cercano a 0 debe ser porque pues debemos considerar como que existe ese riesgo, ¿no? Ok, hay 2 a favor cercanos a 0. ¿Alguien más? Pues así como que va ganando el cercano a 0. Pero esa no es una respuesta actuarial, ¿no? ¿O sí? Que lo pongamos a votación es una respuesta actuarial. ¿Ustedes compran esa respuesta? No. Claro que no, ¿verdad? Una compañera había dicho, Jimena, que van decreciendo el número de pólizas, es decir, conforme yo observe más reclamos, veo que hay menos cantidad de pólizas afectadas. Alguien dijo, bajo este esquema sí puede ser 0. El esquema que está pintado aquí es un esquema frecuentista. ¿Y qué hace una persona que es frecuentista? Que lo que observa es lo que supone que va a seguir ocurriendo. Entonces, él no ha observado 8 reclamos por póliza, ni 7 reclamos por póliza. Bajo un enfoque frecuentista, esto tendría una probabilidad de 0. Pero nosotros no somos frecuentistas, nosotros queremos generar un modelo. ¿Están de acuerdo? Porque quizá sí existe esta probabilidad que comentaron 2 compañeros que se acercan a 0. ¿Notan la diferencia? Si yo me baso en algo frecuentista, me baso en lo que he observado y yo no he observado 8 reclamos, entonces yo puedo concluir que es 0. Pero alguien dice, oye, no, yo creo que es cercano a 0, porque aunque no lo haya observado, existe la posibilidad de que ocurran 8 reclamos en una póliza. ¿Estamos? ¿Qué es lo que veo en las pólizas? ¿Cómo va siendo la cantidad de pólizas para cada cantidad de reclamos? Como alguien dijo, va decreciendo. ¿Cómo es la cantidad de pólizas del año 1 cuando tienen un reclamo respecto a cuando tienen 0 reclamos? ¿Cómo es esa cantidad de pólizas? Pues es mucho menor, ¿no? Ajá. ¿Pero qué tanto menor? ¿Cuánto es, más o menos? Es un sexto de la póliza cuando teníamos 0 reclamos. O sea, ¿es el 20%? Sí, Sí, ¿no? podríamos Es decir el que sí. 20%, ¿no? ¿Y 480 cómo es de 2400? ¿Cuántos 400 de 2400? Estamos viendo cómo es el año X más Es 1, 5 veces menor. o sea, es el 20%, ¿no? 20%. Aquí estamos viendo cómo es X más 1 respecto a X.
Y en la frecuencia, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Ah, pues yo tendría que sacar aquí un total y comparar 12,000 pólizas respecto a total, y yo calculé que es el 80%. 2,400 es el 16%. La siguiente cantidad de pólizas es 3,2%, después 0,64%, después 0,13%, después 0,03%, después 0,01% y llego al 0. Ok, ¿cómo es 96 de 480? También sería el El 20%, sí, es 5 veces 20%. menor. Ok. ¿Cómo es 19 de 96? 19,8. ¿Cómo es 4 de 19? 21,1. ¿Cómo es 1 de 4? 25%. Y estas pues son 0. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, yo quiero sacar un modelo. No veo la manera de sacar un modelo, pero yo quiero calcular la probabilidad de 8 reclamos, porque yo sí creo que es cercana a 0. ¿Sí? Entonces voy a tratar de modelar. Si me voy por el enfoque frecuentista, ya tengo la conclusión, es 0. Pero mi intuición probabilística me dice, pues no, pueden existir 8 reclamos. Es más, pueden existir 9 o 10 reclamos. Acuérdense que en un seguro de corto plazo hablamos de un modelo colectivo de riesgo. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo digo que X es mi número de reclamos? Es decir, mis pólizas, mi número de reclamos. Entonces, podría decir esto, que la probabilidad es igual a la probabilidad de que X sea igual a X multiplicado por ¿qué? Por 0.2. por un quinto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Perdón, se Sí. trabó un poco. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo? Se trabó un poco hace rato. ¿Qué había dicho? Ah, que lo que dije es, yo observo que cada vez que voy a la siguiente cantidad de reclamos, observo que la cantidad de pólizas afectadas resulta ser el 20% de la cantidad de pólizas afectadas con el número de reclamos anterior. Y aquí yo digo, oye, pero aquí hay 19,8 y aquí hay 21 y aquí hay 25. Pues sí, pero ve la cantidad de pólizas afectadas, son muy pequeñas. ¿Están de acuerdo? Entonces yo podría generalizar y asumir que para cualquier caso voy a considerar que es el 20%. Ok, ¿Sí? sí. Ok. Entonces, ¿puedo definir esta probabilidad? Sí, ¿verdad? Entonces puedo definir una función de densidad que diga que para x más 1, mi densidad va a ser igual a un quinto de la densidad en x. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? Sí, Sí. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué sabemos? Oye, pues sabemos que ¿cuánto vale f de x en 0? No, ¿verdad? Ese es el único dato que no sé. ¿Sé cuánto vale f de x cuando hay un reclamo? Sí, es un quinto de f de x cuando hay 0 reclamos. ¿Conozco cuánto es f de x cuando hay 2 reclamos?
Un quinto de f de x1. Un quinto de f de x1. Pero esto a su vez es un quinto de quién? De f de x2. Ah, no, de fx, De perdón. f de Un x quinto de f de 0. x0. En 0. Es decir, esto es igual a un quinto al cuadrado de f de x en 0. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Cómo es f de...? Entonces, si yo me voy y trato de generalizar f de x en x, ¿a qué será igual? Un quinto a la n de f de x de 0. ¿Un quinto a la n o a la x? Bueno, a la x, A la mejor dicho, a la x x. de f de x en 0. ¿Qué es lo que yo sé por mis cursos de probabilidad? Sabemos muchas cosas los actuarios. Sabemos que la función de densidad, por ser un caso discreto, ¿verdad? Estamos en una variable aleatoria discreta porque es de conteo. La suma desde... Ay, perdón. Déjenme borrar. Mi suma de esta función de densidad desde que x es 0 hasta infinito, ¿cuánto vale? 1. 1. Y esto pues sería igual a una suma desde que es igual a x igual a 0 hasta infinito de un quinto a la x por f de x en 0, ¿no? De esta suma, ¿qué puedo sacar? ¿Qué factor de esta suma es constante? Que no afecta a la suma. F de x0. F de x0 por la sumatoria de que x es desde 0 hasta infinito de un quinto a la x. ¿Estamos? Pero yo me acuerdo de las sucesiones geométricas, ¿no? Yo decía, oye, si P es menor a 1, si el valor absoluto de P es menor es menor a 1, yo sé que la suma desde que x es igual a 0 a infinito de P a la x, ¿cuánto es esta sucesión geométrica? 1, ¿a dónde converge? A 1 entre 1 menos P. ¿Sí? Sí, Ok, entonces puedo sustituir, ¿no? Yo sé que 1 es igual a f de x en 0 por la sumatoria de que x sea igual a 0 hasta infinito de un quinto a la x. Pero ya sé a qué es igual esta suma, ¿no? Ya sé a qué converge a esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces esto que es igual, 1 es igual a f de x en 0. ¿Por quién? 1 sobre Por 1 1 menos un quinto. f 1 menos un quinto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo ya calcular el valor de f de x en 0? Sí. Bueno, si en operaciones, esto va a ser 1 igual a f de x en 0 por 5 cuartos. Y entonces, f de x en 0, ya sé cuánto vale. Vale 4 quintos, ¿no? Si ya sé cuánto vale f de x en 0, ¿puedo saber cuánto vale f de x en 8? Sí. ¿Y eso es 0? No. Es cercano a 0, como bien habían comentado sus compañeros. Entonces, ¿esto a qué me está llevando, jóvenes? ¿A qué me lleva esto? A que ya podemos, por así decirlo, predecir los valores, ¿no? Ya Ya tengo un cualquiera modelo, ya tengo un modelo donde puedo evaluar la cantidad de reclamos
en cualquier escenario, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí. Esto es modelar. Esto es un modelo de un problema que nació siendo frecuentista. Pude llegar a un modelo de tipo probabilista, ¿sí? Entonces, analizar los reclamos no solamente saber cuántos hay y de qué tamaño son. Es ideal que yo pueda derivar a una función de densidad, a una función o expresión analítica que represente el comportamiento de los reclamos. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, ¿puedo darle vuelta a mi hoja? sí, Sí. Sí. ¿Todo sí? sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otro problema. Pensemos que tenemos un portafolio que tiene el siguiente número, que tiene el siguiente número de siniestros y alguien ya calculó sus probabilidades respectivas. ¿Qué significa esto, chicos? Es decir, tengo la variable n que generalmente va a representarme a mi número de reclamos, ¿no? Tengo el número de siniestros y tengo una probabilidad. ¿Qué significa esto? Oye, si hay 0 reclamos, van a ocurrir con una probabilidad del 0.1%, del 0.1. Que haya un reclamos, van a ocurrir con una probabilidad de 0.3. Que haya 2 reclamos con una probabilidad de 0.4 y que haya 3 reclamos con una probabilidad de 0.2. ¿De acuerdo? Alguien ya hizo el modelo. Y por otro lado, sabemos que un siniestro individual, es decir, de manera individual, también pude modelar, pero ahora modelé el monto, que es con una X, ¿no? Entonces yo también sé que el costo o el monto de siniestros van a ocurrir con cierta probabilidad. Por ejemplo, hoy el costo de reclamos que pague yo 1 peso va a ocurrir con una probabilidad de 0.5. Que pague 2 pesos va a ocurrir con una probabilidad de 0.4. Y que pague 3 pesos va a ocurrir con una probabilidad de 0.1. Entonces, fíjense, ya tengo todo, ¿no? Tengo la variable del número de reclamos y el monto, es decir, tengo la frecuencia y tengo la severidad. Alguien ya las modeló y obtuvo este resultado valiosísimo que es la probabilidad. Ahora me dicen, calcula la función de probabilidad y la función de densidad de los siguientes siniestros agregados. ¿Qué significa que consideremos siniestros agregados? Cuando oigamos esta o escuchemos esta palabra de agregados, quiere decir que vas a considerar la frecuencia y la severidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo van a hacer ustedes para mañana. Bueno, ustedes calculen los siniestros agregados usando esta información, ¿sí? Entonces yo les preguntaría, ¿la X desde dónde hasta dónde se va a mover?
pues puede moverse desde 0, 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Técnicamente hasta N, ¿no? Hasta N. Y tendremos que poner pues algún topecillo, ¿no? Hasta 9. ¿Por qué 9? ¿Lo discutimos mañana, jóvenes? Sí. Sí, maestro. Intenten calcularlo, por favor. Intenten calcularlo. Intenten calcular este sencillo ejemplo. No es tan sencillo, o sea, no tampoco quiero ser pesada, ¿no? Pero no es tan sencillo, no es trivial. Es un poco de talacha. Pero lo único, si alguien, Priscila, dime, Perdona, ¿puedes repetirme qué era lo que teníamos que calcular en lo que ahorita calcular nos la estabas diciendo? probabilidad y la función de densidad, Ah, ok, gracias. ¿sí? No está tan sencillo, sí es talacha, pero hay que pensarle un poquito para ver cómo resolver el problema. Mañana de todas maneras lo vamos a ver. Lo único que quiero que estén ustedes observando que cuando hablamos de estudiar los siniestros no es nada más ver datos y datos y datos. Tengo que entender qué representan esos datos. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, ¿Lo vamos a ver este martes o el miércoles? Mañana es martes, ¿no? Bueno, sí, perdón. Bueno, mañana o el miércoles, perdón. Para mañana lo vemos, Alan. Va. ¿Sí? Mañana lo vemos. ¿Sales? Entonces nos vemos mañana. Nos conectamos mañana, perdón. Sí, gracias. Sale. Hasta mañana. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Bye.